Para nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a sumergirnos en un conjunto de documentos que, la verdad, son verdaderamente fascinantes. Sí, sí, desde luego tienen muchísima tela. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una guía educativa, un manual oficial que detalla una especialidad que se llama Evangelismo Web. Ajá. Y este material está diseñado específicamente para los conquistadores, que, para quien no lo sepa, es una organización juvenil cristiana con presencia a nivel mundial. Exacto, están por todas partes. Pues nuestro objetivo principal en esta sesión es desgranar cómo se está instruyendo a las nuevas generaciones para tomar algo tan cotidiano, tan mundano, digamos, como el uso diario de Internet y transformarlo en un inmenso y súper sofisticado campo de acción misionera. O sea, es darle la vuelta por completo a lo que hacemos todos los días con el móvil. Tal cual. Y para entender la magnitud de esto, hay que poner un poco de perspectiva, porque históricamente la imagen típica de un misionero proyectaba una escena, no sé, casi cinematográfica, ¿verdad? Claro, la típica de las películas. Eso es. La mente evocaba viajes transoceánicos peligrosos, meses interminables de travesía en barco, adentrarse en selvas con mapas desgastados y, bueno, arriesgar la vida en territorios desconocidos. Y es una imagen culturalmente muy arraigada, desde luego. Tradicionalmente, la idea de llevar un mensaje de esperanza implicaba, por pura definición logística, un desplazamiento físico extremo. Claro, tenías que irte a la otra punta del mundo. Eso es, se trataba de cruzar fronteras geográficas tangibles, aprender idiomas desde cero, adaptarse a climas hostiles. O sea, el sacrificio físico era la métrica del compromiso. Ya. Sin embargo, el cambio de paradigma que revelan estos documentos es absoluto. El medio ha mutado radicalmente, pero la esencia del mensaje, que en este contexto es compartir una cosmovisión de esperanza y salvación, sigue completamente intacta. Es la misma base. Exactamente la misma misión, pero ejecutada con una logística que nuestros antepasados ni siquiera habrían podido concebir en sus novelas de ciencia ficción, vamos. Vale, vamos a desgranar esto, porque al analizar el panorama actual que describe el manual, queda clarísimo que la frontera más inexplorada hoy en día no requiere pasaporte. Ni vacunas exóticas. Ni vacunas, ni meses de viaje. Está a escasos centímetros de nuestra cara. Literalmente detrás de una pantalla de cristal. Exacto. Hoy llevar un mensaje a personas que, por diversas razones culturales o personales, quizás jamás pondrían un pie en el edificio físico de una iglesia, pues se hace a través de una conexión Wi-Fi. Y para entender verdaderamente la profundidad de este nuevo enfoque, el primer paso es examinar las herramientas, ¿no? El arsenal digital que la guía propone desplegar. Que no es poco. ¿Qué va? ¿Qué va? Porque, ojito con esto, el manual no sugiere simplemente abrir una cuenta en una red social y empezar a publicar contenido a lo loco. No, no es improvisado para nada. ¿Qué va? Hay una intencionalidad estratégica muy clara. Es un estudio súper detallado sobre cómo aprovechar plataformas específicas para maximizar el alcance y la retención del mensaje. Claro, es que el abanico de opciones que plantea el documento es enorme. Subraya que el evangelismo en la era digital multiplica las oportunidades a una escala que no tiene precedentes. Y es fascinante ver cómo categorizan las herramientas, la verdad. Sí, lo tienen súper estructurado. Van desde métodos de aproximación muy íntimos y directos, como el envío de mensajes bíblicos por aplicaciones de mensajería privada tipo WhatsApp o Telegram. Ajá, el uno a uno. Eso es, hasta estrategias muchísimo más públicas. Hablan de compartir imágenes muy curadas, muy bien diseñadas, con versículos en los muros de las redes sociales, enviar correos electrónicos estructurados con reflexiones, o bueno, la publicación constante de estudios teológicos en formato blog. Y lo fascinante aquí es que la especialidad no se queda solo en el texto escrito. La guía impulsa a los jóvenes a dominar el entorno multimedia por completo. El audio, el vídeo, todo. Todo. Detalla la importancia de realizar estudios bíblicos en directo mediante transmisiones de vídeo, la creación y distribución de podcasts de temática cristiana. Madre mía. Sí, la publicación de devocionales diarios en formatos de consumo rápido para redes, y llega hasta el diseño, programación y mantenimiento de páginas web enteras. Nivel profesional total. Totalmente. Webs dedicadas a proveer recursos espirituales. Es una inmersión absoluta en el ecosistema digital de hoy en día. Pues me hace pensar en cómo han evolucionado los espacios de socialización. A menudo se usaba la metáfora de la plaza del pueblo. Ah, sí, el ágora clásica. Claro, como ese ágora física donde históricamente la gente se reunía para debatir ideas, escuchar las noticias, conectar con la comunidad.
Pero hoy en día, los algoritmos de las redes sociales tienden a aislarnos. Te meten en tu caja. Exacto. Crean burbujas de filtro donde solo vemos lo que ya estamos de acuerdo en creer. Entonces, lo que me llama la atención de este manual es cómo plantea utilizar estas mismas herramientas digitales no para aislar, sino para irrumpir en esas burbujas con un mensaje intencional. Claro. Es como si estuvieran intentando reconstruir esa plaza del pueblo, pero en los reproductores de podcasts y en los hilos de comentarios, ¿sabes? Y esa ruptura de la burbuja algorítmica es fundamental. El manual destaca cómo estas plataformas permiten superar barreras que antes eran insalvables. El alcance y la inmediatez son la clave aquí. La velocidad a la que llega todo. Exacto. Un mensaje de texto bien redactado o un video corto producido por un adolescente en su habitación puede llegar en cuestión de segundos a hogares e incluso a países donde la presencia física de un misionero tradicional sería legal, logística o culturalmente imposible. Es que te saltas todas las fronteras de golpe. Se sortea la censura de los gobiernos y las distancias kilométricas con un simple clic. Es tremendo. Ahora bien, teniendo claro este inmenso despliegue de herramientas tecnológicas, surge una duda inevitable sobre la ejecución práctica. O sea, ya sabemos cómo se llega a la pantalla del móvil de una persona. Sí. Pero, ¿qué se comparte exactamente ahí para captar la atención de alguien que está haciendo un scroll súper rápido y que probablemente esté saturado de estímulos? Pues esa es sin duda la pregunta central de toda estrategia de comunicación, ¿no? Y el documento de los conquistadores es sumamente metódico con esto. No deja absolutamente ningún espacio a la improvisación. Todo medido. Todo. La guía instruye la creación de proyectos de evangelismo digital altamente estructurados. Por ejemplo, propone campañas temáticas de varias semanas de duración. O sea, no es un post aislado y me olvido. Para nada. Cada publicación, cada versículo o cita espiritual que comparten sigue un hilo conductor. Y lo más revelador es que estos temas siempre giran en torno a necesidades humanas básicas y universales. Ah, interesante. Claro, no empiezan necesariamente con debates teológicos supercomplejos y abstractos. Cierto. Es que al revisar las fuentes me sorprendió lo aterrizados que son los recursos recomendados. Ponen un énfasis descomunal en temas de salud preventiva, en el cuidado del cuerpo físico, el bienestar familiar. Totalmente. Y para fundamentar esto, citan textos bíblicos muy específicos. Sugieren, por ejemplo, compartir pasajes como Proverbios 3, versículos del 7 al 8, que vincula directamente el apartarse del mal con la obtención de salud física y de vigor. Ajá. O mencionan Éxodo 23, versículo 25, donde se habla de la promesa divina de cuidar la salud de quienes sirven a Dios. Sí, van a lo práctico. Incluso utilizan 1 Corintios 6, del 19 al 20, un texto súper clásico que establece que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo y, por tanto, pues requiere un cuidado y un respeto absolutos. Y el mecanismo detrás de esta selección de temas es brillante desde la perspectiva comunicativa. A ver, ¿por qué empezar por la salud? Porque a todo el mundo le duele algo. Exacto. Porque el dolor físico, el estrés, la mala alimentación o la ansiedad son puntos de contacto universales. Al abordar esta reforma pro salud, la guía no se limita a citar versículos antiguos y ya está. Van más allá. Enseña a los jóvenes a redirigir todo ese tráfico digital hacia portales modernos y especializados. Recomiendan sitios web súper concretos como quierovidasalud.com o interamerica.org. Claro, les dan a dónde hacer clic. Eso es, fijan la salud familiar como prioridad y dirigen a plataformas como feliz7play.com y estudielabiblia.com. E incluso para temas doctrinales más identitarios, digamos. Como lo del sábado, ¿no? Exacto, la observancia del sábado como día de descanso. Pues sugieren portales institucionales como adventistas.org o montesion4jesus.com. Están usando la necesidad física y emocional de las personas como puente hacia una conversación espiritual mucho más profunda. A ver, aquí necesito detenerme y plantear un escenario realista, poniéndome un poco en el lugar del usuario que está al otro lado de la pantalla. Dime. Recibir este aluvión de contenido plantea un riesgo evidente, que es el temido spam espiritual. O sea, si alguien de mi lista de contactos empieza a enviarme enlaces a páginas web religiosas, versículos diarios, consejos de salud que no he pedido... La reacción es mala, claro. Es que la reacción humana más natural hoy en día es silenciar la conversación, archivar el chat o directamente bloquear a esa persona. ¿Cómo aborda el manual este riesgo de generar un rechazo total por saturación? Pues es una objeción súper crítica.
Y el riesgo de generar rechazo es altísimo en cualquier estrategia de marketing o comunicación digital, lo sabemos. Claro. Sin embargo, al profundizar en el manual, se observa un esfuerzo deliberado por mitigar ese efecto de bombardeo aleatorio e invasivo que comentas. ¿Y cómo lo evitan? Pues la respuesta del documento ante este problema es la planificación estructurada y sobre todo la aportación de valor previo. O sea, no se trata de disparar enlaces a ciegas a toda la lista de contactos en plan difusión de WhatsApp. La guía subraya la importancia de adaptar el mensaje a la audiencia específica. Es decir, no enviar el mismo contenido a tu madre que a un conocido del trabajo de hace 5 años. Exactamente. Exige un trabajo previo de empatía. Por eso el enfoque inicial recae en la salud o en la mejora de las relaciones familiares. Temas que interesan sí o sí. Son temas que aportan un valor educativo y práctico inmediato, independientemente de cuáles sean las creencias religiosas iniciales del receptor. Si el contacto percibe que ese contenido mejora su calidad de vida real, la barrera defensiva contra el spam se reduce drásticamente. Tiene sentido. Y eso permite que la relación de confianza crezca poco a poco. Claro, se ve la enorme diferencia entre encontrar un folleto publicitario genérico clavado en el limpiaparabrisas del coche, Que acaba en la basura siempre. inmediatamente a la basura, sí, frente a recibir un artículo bien documentado sobre cómo mejorar la calidad del sueño, por ejemplo, enviado por alguien que genuinamente sabe que tú estás pasando por una época de mucho estrés en el trabajo. La intención y el contexto relacional lo cambian absolutamente todo. Y esa intencionalidad es el núcleo del método. Y esto nos lleva directamente a una de las advertencias más importantes de toda la guía. A ver. Porque, precisamente debido a que el envío masivo de enlaces y mensajes digitales puede volverse un acto increíblemente frío, mecánico e impersonal, el documento establece un límite muy claro. ¿Cuál es? Lo que podríamos definir como la regla de oro innegociable de este manual de evangelismo web. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la fuente reconoce abiertamente las enormes ventajas del medio digital. La velocidad, el alcance masivo, la capacidad de penetrar en zonas súper remotas. Sí, lo que decíamos antes. Pero no se engaña a sí misma sobre los desafíos inherentes a este formato. El documento señala sin tapujos la falta de contacto humano real. Que es un gran problema. El riesgo constante de propagar información incorrecta por la facilidad esa de compartir sin verificar y la inmensa necesidad de preparación ética y espiritual por parte del usuario. Y la conclusión a la que llegan es tajante, ¿eh? O sea, lo digital jamás debe reemplazar al evangelismo personal. Es que es una postura muy lúcida. En una era donde las grandes corporaciones intentan automatizar hasta la última interacción humana mediante inteligencia artificial y bots y de todo, este manual reivindica la insustituibilidad del contacto directo. La tecnología es vista estrictamente como un medio de iniciación, no como el destino final. Me recordó inmediatamente a la dinámica de las aplicaciones modernas para conocer gente. Ostras, qué buena comparación. Claro, una aplicación de citas, por ejemplo, tiene un algoritmo fantástico para conectar a dos individuos que viven en la misma ciudad, pero cuyos círculos sociales jamás se habrían cruzado en la vida real. Sí, te abre un mundo. Es una herramienta de descubrimiento brillante. Sin embargo, la aplicación en sí misma, el software, es completamente incapaz de mantener, nutrir o sostener la relación a largo plazo. Para nada. Lamentablemente en el trato humano. Fuera de la pantalla. En la cafetería, en la calle, exacto. Es una analogía impecable para entender el concepto, la verdad. La verdadera eficacia de este evangelismo, según los creadores de este manual, solo se alcanza cuando ambos métodos, el digital y el analógico, por así decirlo, se entrelazan de forma orgánica. ¿Tienen que ir de la mano? Eso es. El contenido multimedia puede plantar una semilla de inquietud, puede despertar una curiosidad inicial sobre un tema existencial o simplemente dar una información básica de contacto. Pero es la relación personal, el sentarse frente a frente lo que permite resolver las dudas complejas. Claro, las que surgen sobre la marcha. Exacto. Es el contacto humano el que acompaña a la persona en sus momentos de crisis, el que provee un apoyo emocional real y fomenta un crecimiento duradero. La pantalla tiene el poder de informar y de conectar, sí. Pero ya está. Pero solo la relación personal tiene el poder de transformar. Pero claro, para llegar a ese punto de conexión genuina, primero hay que sobrevivir al entorno digital. Casi nada. Que dista mucho de ser un oasis de paz y conocimiento puro, la verdad. Sí. Internet es en muchos sentidos un campo de minas. Está saturado de información falsa, de discursos de odio, de estafas, de ruido constante y de una polarización extrema. Totalmente. Entonces, dado que este manual está dirigido a jóvenes, a los jóvenes conquistadores,
¿Cómo se les instruye para navegar, consumir y producir contenido en este entorno con un mínimo de responsabilidad y cordura? Pues mira, este es quizás uno de los puentes intelectuales más brillantes que construye el documento. Toma un principio de la teología antigua y lo transforma en una herramienta de alfabetización mediática y pensamiento crítico. ¿Para el siglo XXI? Para el siglo XXI totalmente. Para enseñar a estos jóvenes a establecer un filtro sobre qué contenido es digno de ser consumido y, más importante aún, qué contenido es digno de ser compartido o retuiteado. Recurren a un texto bíblico escrito hace casi 2 milenios. ¡Qué barbaridad! Sí, hablamos de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos su genialidad. Es que ese filtro es una genialidad absoluta. La guía propone utilizar las características de ese pasaje antiguo como una rigurosa lista de verificación. Un checklist total. Un checklist mental que el usuario debe completar antes de pulsar el botón de publicar. Exige que todo el material que el joven comparta en la red pase por varias aduanas éticas. El contenido debe ser, en primer lugar, verdadero. Fundamental. Además, debe ser honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, y dice que si tiene alguna virtud o es digno de alabanza, solo en eso deben pensar. Y si ampliamos la perspectiva y analizamos esto desde el punto de vista sociológico, lo que el manual ofrece es esencialmente un tratado avanzado de ciberseguridad emocional y de higiene digital, camuflado bajo el lenguaje de los principios cristianos. Es verdad. Pensemos en el panorama actual. Vivimos en la era de las fake news, del contenido polarizante diseñado por algoritmos solo para generar indignación constante. ¿Y las campañas de desinformación? Exacto. Entonces, exigir a un adolescente que aplique un filtro estricto, preguntándose activamente, oye, ¿esto que voy a compartir rigurosamente cierto? Es justo para todos. Es justo, es amable en su tono. Pues representa un ejercicio radical de resistencia contra la toxicidad que impera en las redes sociales. Es que es asombroso pensar que un texto redactado en el siglo I, muchísimo antes de que la humanidad siquiera imaginara conceptos como la electricidad, los microchips o la fibra óptica, Siglos antes. que funcione con tanta precisión en la actualidad como un algoritmo ético. Es brutal. Actúa como un cortafuegos moral formidable contra la impulsividad de Internet. Y lo interesante es que la guía no se queda flotando únicamente en estos altos ideales éticos y filosóficos, ¿sabes? No. Sino que desciende al barro de la tecnología cotidiana, se mete de lleno en precauciones prácticas y muy, muy terrenales. Efectivamente, porque el documento complementa ese filtro ético superior con directrices de navegación pura y dura, esenciales para la supervivencia en la red, vamos. Lo técnico. Sí, hay un énfasis institucional en advertir explícitamente a los jóvenes sobre los riesgos palpables. Se les instruye sobre la prohibición de compartir información personal sensible o ubicaciones en tiempo real. Súper importante. Se recalca la necesidad de tener extrema precaución al descargar archivos adjuntos de procedencia desconocida para evitar el malware. Lógico. Se enseña a identificar y evitar el acceso a páginas web con contenido inapropiado o malicioso. Y por supuesto se les advierte sobre las técnicas de phishing, indicando muy claramente que nunca deben responder a correos electrónicos sospechosos que soliciten datos. Es una visión de seguridad integral, porque por un lado proteges tu mente y tu influencia de contenido tóxico, que es esa parte ética, Ajá. y por otro lado proteges tu disco duro de los virus y tu identidad de los ciberdelincuentes. Exactamente. Dado que la red es este inmenso campo de minas ético y técnico que acabamos de describir, resulta evidente que una organización no puede simplemente lanzar a un grupo de jóvenes a publicar cosas en Internet a ciegas, confiando en que todo saldrá bien. Sería una locura. Requiere un marco de supervisión. Entonces, teniendo ya sobre la mesa las herramientas, el contenido de valor, el equilibrio innegociable entre lo digital y lo personal, y este potente filtro de seguridad, Sí. pues nos queda explorar cómo se materializa todo esto a nivel institucional. O sea, cuál es el motor último que impulsa este esfuerzo y cómo se evalúa su éxito. Pues el motor, la motivación fundacional que justifica todo este despliegue enorme de recursos, se ancla en uno de los mandatos más conocidos del cristianismo, que está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. El de ir a predicar. Exacto, el que insta a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La premisa institucional aquí es que Internet, con su infraestructura global, es el vehículo providencial que permite a esta generación específica cumplir con ese mandato. A una escala brutal. A una escala y con una velocidad sin precedentes en toda la historia de la humanidad, vamos. Y para garantizar que ese mandato no se convierta en un esfuerzo caótico,
La guía introduce un componente de auditoría que me pareció fascinante. Enseña a los propios miembros de los clubes de conquistadores a mirarse al espejo digital. Eso es súper interesante. Les obliga a evaluar críticamente su propia presencia institucional en la web. El manual insta a los jóvenes a revisar y auditar páginas reales asociadas a su movimiento. ¿Les dan casos prácticos? Sí, proporcionan ejemplos concretos como conquismania.com, conquislike.com, conquistadorsoy.com o salvacionyservicio.cro. Ujú. Y ojo, la tarea no consiste en dar un vistazo superficial para ver si los colores son bonitos. No, no es solo estética. Tienen que realizar una evaluación funcional profunda. O sea, auditar la facilidad de navegación del sitio, comprobar que los enlaces a recursos de estudio funcionen correctamente y analizar cómo se presenta el club ante un visitante externo que no tiene absolutamente ningún conocimiento previo sobre la organización. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué este ejercicio de auditoría trasciende la simple revisión técnica y nos introduce en el concepto de la empatía aplicada al diseño web? ¿Empatía en el diseño web? Sí, pensemos en lo que significa evaluar una interfaz de usuario bajo esta lente. En el mundo corporativo, pues una empresa audita su página web para reducir la fricción en el proceso de compra y maximizar las ventas, ¿no? Claro, para vender más fácil. Pues aquí, sin embargo, se está enseñando a los jóvenes a evaluar la experiencia del usuario para minimizar la fricción entre la angustia de un visitante y el consuelo espiritual que busca. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Se convierte en un ejercicio profundo de empatía hacia el desconocido. Se les pide que se pongan en los zapatos de ese buscador solitario, de la persona que quizás a las 2 de la madrugada entra a Internet buscando desesperadamente respuestas existenciales. Poniéndose en su lugar. Exacto. La pregunta subyacente que evalúan es, cuando esa persona frágil llegue a nuestra web, ¿se encontrará con un laberinto confuso de enlaces rotos y jerga religiosa incomprensible? Que suele pasar. Pasa muchísimo. ¿O descubrirá un espacio intuitivo, acogedor y lleno de esperanza? Es una perspectiva brillante, la verdad, porque eleva el diseño de una simple interfaz de usuario y lo convierte en un auténtico acto de hospitalidad digital. Exactamente, hospitalidad. Y yendo un paso más allá de la gestión de páginas web, el documento fomenta una transformación en las costumbres más cotidianas del usuario. Anima la participación activa y deliberada de los miembros en las plataformas sociales. No ser pasivos. Se les insta a seguir páginas de contenido edificante, a compartir materiales de valor, a dejar comentarios positivos que contrarresten esa toxicidad habitual de los foros que comentábamos. Hace tanta falta eso. Y a suscribirse a boletines informativos. O sea, toma todas esas acciones que normalmente realizamos en piloto automático, como darle a me gusta de forma ociosa mientras esperamos en la cola del supermercado. Sí, hacer scroll infinito. Y las transforma en una estrategia comunitaria, intencional y súper coordinada para fortalecer una presencia luminosa en la red. Y el cambio de paradigma es sustancial, porque lo que habitualmente es un consumo pasivo, que está diseñado por las grandes tecnológicas solo para maximizar nuestro tiempo en pantalla mediante entretenimiento vacío. Para tenernos enganchados. Totalmente. Pues eso se redefine aquí como una contribución activa. Los jóvenes aprenden a ser creadores y curadores de un ecosistema digital más positivo y esperanzador, siempre alineado con sus principios fundamentales. Recopilamos todos estos elementos y damos un paso atrás para observar el panorama completo de esta especialidad de evangelismo web, pues surge una conclusión muy clara. A ver. La lección principal de estos documentos no se limita a un tutorial técnico sobre cómo manejar algoritmos de redes sociales, No, para nada. ni cómo evitar un ataque de phishing o cómo configurar los micrófonos para grabar un podcast. El mensaje central trata sobre rediseñar por completo el propósito mismo de nuestra conexión tecnológica. De base. Es una invitación formal a dejar de percibir Internet exclusivamente como una inmensa feria de entretenimiento o como un mero escaparate de consumo individualista, para empezar a tratarlo como un puente vital. Un puente destinado a la construcción de relaciones humanas profundas, a la provisión de valor práctico mediante temas como la salud y la familia, y al intercambio genuino de esperanza en una sociedad que, irónicamente, estando más conectada que nunca, a menudo se siente profundamente aislada. Es, en esencia, la reestructuración ética y práctica del propósito de una herramienta global. Y fíjate, analizando toda esta metodología, hay una reflexión sumamente poderosa que emerge del texto y que cualquiera puede aplicarse, independientemente de cuáles sean sus convicciones filosóficas o religiosas. ¿A qué te refieres? Pues que si este modelo de evangelismo web exige a unos adolescentes que pasen todo lo que comparten, comentan o publican
por ese estricto filtro de la verdad, la honestidad, la justicia y la amabilidad, Sí, resulta muy revelador hacer un ejercicio de introspección con nuestra propia actividad. sí. O sea, si en este mismo instante un completo desconocido tuviera acceso a nuestro historial de navegación reciente, Madre mía, o a los últimos comentarios que hemos dejado en foros, o a las imágenes que hemos compartido en redes sociales, qué miedo. pues basándose puramente en esa huella digital, ¿qué mensaje diría ese desconocido que estamos intentando evangelizar o promover al mundo con nuestras acciones diarias, incluso sin haber utilizado ni una sola palabra religiosa?